Bueno, comentando los datos del paro registrado de hoy, ¿no? Detrás de la apariencia de unos datos presentables, pues se esconde una realidad, que es la realidad que podríamos definir en tres palabras, ¿no? De la situación del empleo y del paro en España: insuficiencia, precariedad y desprotección. Insuficiencia por cuanto este dato, aún positivo del mes de diciembre, pues esconde una realidad, que es que al ritmo que estamos de creación de empleo, España tardaría otros 6 años más, es decir, hasta el año 2021, en recuperar los niveles de empleo que tenía en el año 2007, justo antes del inicio de la crisis. Precariedad por cuanto que el empleo que se genera es empleo altamente inestable, precario. Más de la mitad del empleo existente en la economía española es empleo o temporal o a tiempo parcial. Es decir, los empleos estables y a jornada completa son menos de la mitad del total del stock de empleo que genera nuestra economía. La precarización está muy asociada al desarrollo, otra vez, de un modelo productivo perverso que no puede sentar bases sanas de crecimiento para la sociedad española. Estamos reproduciendo, en gran medida, los mismos factores de crecimiento que provocaron la intensidad de la crisis de empleo que todavía estamos padeciendo en estos momentos. España necesita con urgencia un cambio del patrón de crecimiento para que pueda cambiar la composición del empleo y, además, modificar sustancialmente las leyes laborales, reversión de la reforma laboral, para que el empleo que se genera pueda ser de carácter más estable. Y desprotección. Desprotección en el sentido de que se reduce de forma acelerada la protección a las personas en situación de desempleo. Esto es el efecto de dos situaciones. Una, la larga duración de la crisis. Hemos dejado atrás la recesión, pero no hemos salido de la crisis, y mucho menos en términos de empleo. Y, por otra parte, la reforma a que se vio sometido el sistema de protección al desempleo en el año 2012, que ha reducido los niveles de cobertura. Hemos perdido en la crisis más de 20 puntos de protección por desempleo. Estamos ahora en una tasa de cobertura del 55%, cuando iniciamos la crisis con un nivel de cobertura del 81%. Bien, estas tres cuestiones, estas tres variables que reflejan la situación de empleo en España, indican por dónde pasan las necesidades a futuro para la sociedad española, partiendo de que sería necesario que se consolidase la legislatura que debía iniciarse con el resultado de las elecciones, con un cambio de gobierno, con un gobierno que apueste por resolver los problemas reales de las personas, por cambiar el signo del ciclo económico, consolidando una senda de crecimiento sano, compatible con la creación de empleo. Para ello, los salarios tienen que jugar un papel mucho más protagonista. Los salarios tienen que recuperar poder adquisitivo, comenzando por el salario mínimo interprofesional. No es aceptable esta subida del 1% que ha dictaminado el Gobierno a final de este año para el salario mínimo interprofesional. El salario mínimo tiene que avanzar en la senda de situarse de verdad como el auténtico suelo salarial, avanzando en la línea que plantea la Carta Social Europea de 60% de equivalencia con los salarios medios negociados. Tiene que mejorar la situación de la calidad del empleo, como decíamos. Esto tiene que ver con el impulso de la actividad económica. España necesita inversión, España necesita financiación, necesita una banca que opere en el mercado del crédito, facilitando el acceso al mismo a las empresas, sobre todo a las pequeñas, muy pequeñas, autónomos, y a las familias.
y España necesita mejorar sensiblemente sus niveles de protección al desempleo. Necesitamos una reforma del sistema de protección al desempleo para dotarle de calidad y de intensidad en la cobertura, de manera que periodos tan largos de crisis no conduzcan a la gente, como la están conduciendo, a situaciones de pobreza extrema. En estos momentos, más de 1.900.000 personas, creo que concretamente 1.931.000 personas en situación de desempleo, no perciben ningún tipo de protección. En fin, creo que esto, más que la propaganda con la que habitualmente se analizan los datos del paro, reflejan la realidad del paro registrado en nuestro país en estos momentos. Insuficiencia, precariedad y desprotección. Bueno, empezando por esto, la inestabilidad es evidente que afecta, y sobre todo si ésta se mantiene por un periodo prolongado del tiempo, ¿no? Y es que además aquí se juntan dos factores: la inestabilidad que provoca la crisis territorial catalana, la falta de acuerdo en Cataluña para conformar gobierno introduce un factor de inestabilidad importante. Si al final deriva en la repetición, como parece, de las elecciones en Cataluña, y a estas además se suma, si no se consigue conformar gobierno en el Estado, la repetición de las elecciones en el conjunto de España, pues tendremos un periodo de tiempo que no será el más favorable ni para la inversión, por supuesto para la toma de decisiones, aunque esté el presupuesto aprobado y tengamos un gobierno en funciones. Esto introduce factores de incertidumbre importantes que no favorecen ni a la economía ni al funcionamiento de la sociedad, ¿no? El dato de diciembre es un dato bueno, como decía, aparentemente, porque se reduce la tasa el nivel de personas registradas como desempleadas, pero tiene una lectura micro que es preocupante, ¿no? Ciertamente, la primera es esa. Es el peor dato de los últimos 4 años, desde el año 2012. Es decir, crecemos con menos empleo del que era esperado que se pudiera generar, con un crecimiento del entorno del 3,4%. Una parte considerable de las personas que desaparecen de los registros del SEPES no es gente que haya encontrado empleo, es gente desanimada, que ya no está registrada en los registros públicos del desempleo en nuestro país, que ya ha optado ni tan siquiera por dejar constancia de su situación. Y luego, por otra parte, bueno, pues tenemos que el empleo, como decía, que se genera, es un empleo que nace de un reparto espúreo del trabajo, no de la creación de más trabajo en nuestro país, como se pone de manifiesto por el hecho de que lo que avance fundamentalmente sea la contratación a tiempo parcial, que además introduce otro factor o agrava otro factor que ya estaba presente, que es el de la desigualdad. La desigualdad entre hombres y mujeres. Crece la brecha salarial porque, y la brecha de condiciones de trabajo, porque el empleo a tiempo parcial es empleo muy mayoritariamente femenino en nuestro país.